Bien, jóvenes, vamos a probar el uso de lo que es Access. Vamos a desarrollar este ejemplo que está aquí en pantalla. Este ejemplo en pantalla, inicialmente en una entidad relación solamente eran dos tablas, pero había una cardinalidad muchos a muchos que se resolvió con esta tabla intermedia que es STUMAT. Ustedes saben que la teoría dice que se debe crear una tabla nueva con una llave primaria propia y las llaves primarias de cada una de las tablas que están en ese conflicto. En este caso, cédula viaja aquí a FKS2Set y el código viaja acá a FKMatCode. ¿Ok? Entonces esto lo vamos a pasar a Access. ¿Qué vamos a hacer? Ya yo tengo Access abierto aquí. Le damos clic donde dice base de datos en blanco y me va a salir una ventanita emergente. Yo le voy a poner BD. Ok, luego crear. Vamos a esperar que nos cargue. Bien, entonces lo primero que yo tengo que hacer, fíjense que me sale aquí de una vez que quiere crear una tabla. Yo me voy a cambiar a vista de diseño. En esta partecita de aquí, esta es mi área de trabajo. Voy aquí a ver, vista de diseño. Me pregunta de una vez el nombre de la tabla. Entonces yo le voy a poner nombre. Vamos a comenzar con la tabla estudiante. Vamos a utilizar la norma o la forma o el formato de que a los nombres de tablas la primera letra sea en mayúscula y los atributos en minúscula. Le doy a aceptar. Vamos a ponerle una vez atributos. El primero sería la cédula. El nombre del primer atributo de mi tabla estudiante es cédula y entonces vengo con el tipo de datos que puede ser un número, puede ser un sí o un no, una moneda, una fecha, una hora, un número grande, pero por cuestiones como las cédulas tienen guiones, vamos a ponerle un texto corto. Luego vamos a ponerle un nombre, texto corto también, y vamos a ponerle un apellido, texto corto también. Y la guardamos. Vamos a crear otra tabla. Me cambio a vista de diseño para que me permita guardar. Voy a crear, ya creé estudiante, aquí está. Ahora voy a crear materia y le doy a aceptar. ¿Qué tiene la materia? Tiene código. La dejo también, perdón, aquí la cambio, texto corto, porque algunos códigos tienen letras. Le pongo, era nombre de la materia, texto corto también, y horas para este caso vamos a utilizar el tipo de datos número porque son números, ¿no? Cantidad de horas. Y la dejo allí. Fíjense que primero he creado las tablas que están inmersas en esa cardinalidad muchos a muchos. La guardo. Ahora voy a crear otra. Ustedes disculpen el ruido que pueda escucharse en el fondo, pero es que están trabajando aquí al lado de mi casa. Crear una tabla. Es la tabla que va a ser la tabla intermedia, vista de diseño. Y entonces me voy a estu-mat. Ok, vamos a ponerle la M en mayúscula porque esa es la tabla intermedia que me resuelve la cardinalidad muchos a muchos. Y le doy a aceptar. El primer ID-estu-mat. Ese es el ID propio y le voy a poner que sea un texto corto. Vengo acá. Vienen las llaves viajeras, FK-estu-set, es la cédula que va a viajar aquí y texto corto. Y la otra FK-estu-code, texto corto. En este caso, este es la cédula que viaja desde acá. Y esta que está aquí es el código de la materia que viaja desde acá. Entonces ya tengo listo esto, lo guardo. Una cosa importante, fíjense los tipos que estoy poniendo aquí, texto cortos en todos. Estos textos cortos deben coincidir con el tipo de dato que yo le puse a la cédula en su tabla. Cédula es texto corto. Acá FK-estu cuando viaja va a ser texto corto también. Lo mismo, estu-code es texto corto. Acá en materia fue texto corto también. Ok, entonces ya tenemos creadas mis tres tablas y debo luego hacer las relaciones. Las debo guardar primero. Las guardo las tres y luego las cierro.
porque después el editor va a pensar, o el manejador de datos va a pensar que las estoy utilizando. Voy y vamos a la opción que dice herramientas de base de datos y luego relaciones. Aquí yo voy a crear las relaciones entre Estumad. Aquí me aparecen, en este lado me aparecen las tablas. Estumad, la arrastro también estudiante y arrastro también a materia. Ahora tengo que hacer las relaciones y las cardinalidades. Entonces, cédula, le voy a dar un clic sobre el atributo cédula y sin soltarlo voy a arrastrarlo hasta Estumad y lo voy a dejar caer sobre fkEstuset. Lo suelto. Exijo integridad referencial y lo creo. Fíjense que aquí se ve la comparación, quién está relacionado con quién. Cédula con fkEstuset. Y le doy crear. Y lo mismo hago con este área de acá, código, y lo dejo caer sobre Estucode. Exijo integridad referencial y la creo. Ahí estamos. ¿Ven? Entonces aquí ya yo tengo mis relaciones creadas. ¿Qué sigue ahora? Tengo que meterle datos a mi base de datos. Esto lo puedo guardar y la cierro y le doy doble clic. Por ejemplo, vamos a darle doble clic aquí a estudiante para comenzar a guardar los datos. Voy a poner 9-714. Aquí voy a guardar los datos de tantos estudiantes pueda. Voy a ponerle nombre Juan, apellido Pérez. En este caso sí puedo escribir las tildes porque ya son los datos que estoy guardando en mi base de datos. Voy a poner 9-715-14. Se llama Luisa González. Vamos a poner 6-147-147. Esa es otra cédula. Esta es Fernanda. Apellido, vamos a poner López. Vamos a poner otra cédula 9-714-999. Esta es Mérita. No sé, Méndez. Y vamos a agregar uno más, vamos a agregar un santeño, 7-718- ahí. Vamos a ponerle Carlos Cubilla, por ejemplo. Ahí entonces le doy guardar. Guardé datos en estudiante. Vamos a guardar datos en materia. Vamos a suponer que el código de una materia es 001. El nombre de esa materia es matemática. Las horas que se dan en matemáticas son 7. Vamos a meter otra materia, 002. Esa materia es cívica. Y de cívica se dan 3 horas. Vamos a 003. Vamos a poner inglés. De inglés se dan 4 horas, supongamos. Vamos a poner 004. Otra materia, vamos a poner español. De español se dan 5 horas. Vamos a poner 005. Vamos a poner geografía. De geografía se dan, supongamos que 3 horas. Y guardamos. Ahora bien, fíjense que guardamos datos de materias y datos de estudiantes. Pero ahora no sabemos qué estudiante da qué materia y qué materia es dada por qué estudiante. Eso lo resolvemos con la materia Estumad. Fíjense que esa materia, esa tabla tiene 3 atributos creados. ¿Ok? El primero es independiente de todo el resto de la base de datos, es para guardar los registros y es 0, vamos a ponerle 001. Vamos a suponer que el estudiante que tiene, vamos con esta, que tiene esta cédula, copiar, pegar, da la materia, vamos a poner que da cívica. Entonces yo tengo que ponerle que da el código 002. Da la materia que tiene código 002. Vamos con otro registro, 002. Esto de aquí no tiene nada que ver con el de acá. Vamos a suponer que esa misma estudiante da, además de la 002, vamos a decir que también da geografía, es la 005. Vamos con otro estudiante, 003. Vamos a ver un estudiante, vamos a ver este de aquí, el
Santeño, le damos control C y pego la cédula ahí. Y vamos a decir que él también da la materia 002, que es cívica, y además me da la 001. Debo crear otro registro, 004. Esto sí es secuencial, el de acá. 004, vamos a decir que ese mismo estudiante me da la materia 001. Vamos a meter otro registro, 005. Vamos a decir que el estudiante, este de aquí, me da la materia, vamos a decir que la 004, esta existe, sí. Vamos a decir que me da esa y la 03. 04 y 006. Vamos a decir que también da control V y me da, dijimos que va a dar que 003. 003. Listo, guardamos. Ya tenemos datos guardados en estudiante, materia y en Estumat. Todos los guardamos y ahora viene el asunto de hacer las consultas. Ok, ya la semana pasada habíamos visto de cómo se manejaba lo que era SQL. Acá en Access podemos hacerlo mediante esta opción de aquí, crear, y vamos aquí a donde dice diseño de consulta y me sale la opción para crear mi consulta. En este caso yo voy a cambiar la vista, que no sea una vista de este tipo, sino que sea utilizando el lenguaje SQL, que es lo que nos interesa a nosotros. Y aquí me sale de una vez el select. Ok, select, vamos a poner el asterisco que significa todo. From, la mayúscula no importa, vamos a decir la tabla estudiante. Estudiante. La ejecuto, le doy allí. Me trajo todos los datos de estudiante. ¿Lo vieron? Entonces yo voy a cambiar la vista, voy a poner vista SQL otra vez y solamente voy a poner nombre. ¿Ok? La ejecuto, me trae los nombres de los estudiantes que yo tengo allí. Vamos a cambiar, vamos a hacer una pruebita aquí, vamos a poner nombre con la N mayúscula, ejecuto. Bueno, este parece que está siendo un poquito inteligente, ¿no? No está distinguiendo entre mayúscula y minúscula. Pero bueno, son detallitos que van cambiando. Y vamos a hacer otra cosa, vamos a poner el nombre y también que vamos a que me traiga el nombre y el apellido. Apellido. Le ejecuto, me trae el nombre y el apellido de la tabla S. Bien, pero si la idea de hacer base de datos es buscar relaciones. Por ejemplo, yo quisiera saber, vamos a hacer consultas a la otra tabla. Yo quiero el nombre, se llama igualito, el nombre from materia. La ejecuto y me trae los nombres de las materias. Si yo quisiera los códigos, entonces aquí voy a escribir código y la ejecuto. Me trae los códigos de la materia. Si quiero código y el nombre, entonces pongo código, coma, nombre. Ejecuto y me trae el código y el nombre de cada materia. Y cambio aquí. Vamos a hacer una consulta interesante. Yo quisiera saber, por ejemplo, los estudiantes que yo tengo guardados, cuáles de esos estudiantes me da la asignación. Ok, como les decía, vamos a hacer una consulta que yo quiero saber cuáles son los estudiantes que me dan cívica. Ok, entonces yo vengo a esta partecita de acá, cambio mi vista SQL que ya la tengo y voy a poner seleccióname. Quiero el nombre del estudiante, entonces yo tengo que poner la tabla. Fíjense que hay algo importante, como yo voy a trabajar con más de una tabla porque quiero el nombre de los estudiantes que me dan cívica. Fíjense que hago el recorrido en toda mi base de datos. Tengo el nombre en la tabla materia, el nombre cívica lo tengo en la tabla materia. Tengo que hacer el recorrido para ver cuáles son los estudiantes que me dan cívica. Eso lo tengo en Estumat. Y finalmente los nombres de los estudiantes los tengo en la tabla estudiante. Entonces tengo que hacer el recorrido por las tres tablas. Cuando se utilizan más de dos tablas, tengo que especificar de qué tabla va a salir el atributo o el dato.
En este caso, entonces, yo quiero el nombre de los estudiantes que me dan cívica. Yo tengo que poner estudiante.nombre. Yo le estoy indicando de la tabla estudiante, seleccioname el nombre y from, ¿de qué tablas voy a utilizar? Voy a utilizar la tabla materia, voy a poner aquí la tabla, voy a utilizar la tabla estudiante, coma, voy a utilizar materia y también voy a utilizar la tabla, la última se llama estumat, estu-mat. Ok, voy a saltarme, voy a ponerlo así, poner select. Quiero el nombre del estudiante, voy a utilizar la tabla estudiante, materia y estumat y voy a agregar una cosita aquí que se llama where, que vendría siendo la consulta, digo la condición. Entonces, ¿cuál es el where? Que sea cívica. Quiero los nombres de los estudiantes que dan cívica. Entonces, voy a poner materia punto nombre sea igual al nombre cívica. Fíjense que aquí estoy poniendo cívica con tilde porque así lo guardé en mi base de datos. Cívica. Si pongo la cívica sin tilde, entonces viene un problemita. Ok, lo primero, que mi nombre de materia sea cívica. And es un operador lógico que significa y, que mi nombre sea cívica y que además mi materia código, si encuentra cívica, eso quiere decir que ya está en esta tabla. Ok, encontró cívica. Necesito que utilices este código que está aquí para seguir con las comparaciones. Entonces, este código que está aquí se llama materia.código. Entonces, yo tengo que poner aquí and materia.código sea igual, estoy aquí, materia.código, pero tengo que hacer el viaje de aquí y luego pasar acá, ¿ok? Entonces hay que hacer el recorrido con la consulta. And es tu guión mat punto fk guión mat guión code, que es el código aquí en esta tabla que está aquí, se llama así se llama, sean iguales estos dos, que el código sea igual y que el código en Estumat sea igual. Y viene otro AND, otro operador, que es el que ya va a cerrar mi consulta. Entonces yo voy a copiar que Estumat. Si yo lo encuentro aquí, ¿dónde está? Aquí, Estumat. Si yo encuentro ese código aquí, ¿sí? Quiere decir, por ejemplo, aquí lo encontré, necesito esto, ya tengo la cédula estudiante para poder viajar y hacer la comparación en estudiante para ver cuál es el nombre del estudiante que tiene cédula 971514. 971514 para que me mande el nombre Luisa. ¿Ok? Entonces yo tengo que seguir haciendo el recorrido. Voy y pongo Estumat, para no equivocarme, con control C, control V, FK FK, ¿cómo se llamaba? Aquí FK set. Ajá, FK guión set. Que sea igual a estudiante guión cédula. ¿Ok? Entonces, procedemos y vamos a ejecutar esa consulta. Cambiamos aquí a diseño, se me había cambiado no sé por qué, y le doy ejecutar. Vamos a ver si me sale un error. Ok, hay algún error porque me está pidiendo un valor de parámetro, le doy a aceptar, vamos a ver qué es lo que está pasando. Selecciona estudiante.nombre, ok, from estudiante, materia, estumat, where materia, nombre igual cívica y materia.código igual a estumat.fk mat-code and estumat fk
EstuSet igual, ok, aquí está, punto, puse guioncito abajo, EstuMat punto, ok, ejecuto y me sigue con el problemita, EstuMat fkmat code, hay un problema, ¿dónde está? Esto es bueno que pase. Ok, ya vi cuál era el problema. Fue un problema de escritura hace un rato. Miren, la importancia de escribir bien los nombres de los atributos y tener un estándar y saber qué es más o menos lo que se está poniendo. Aquí yo puse id es to mat. Mire, y no puse ni esto, puse esto. ¿Ok? Son errores de dedo. Aquí puse fkestu.set y puse fkestu.code cuando aquí tuve que en realidad haber puesto fkmat-code. ¿Ok? Entonces ahí está el problemita. Como ya está creada, no puedo cambiarlo porque si no se me va a dañar todo esto. Vamos acá y modificamos, no es fkmat porque ese fkmat no existe, sino que yo lo puse acá como fkestucode. Ahora sí, esto, code, es un nombre de atributo solamente lo que estaba pasando aquí. Ahora sí voy y me voy aquí donde dice crear, diseño, perdón, me va a diseño y la ejecuto. Ahora sí, fíjense que me trae que es Luisa y Carlos los que dan cívica y vamos a comprobarlo. Dice, vamos aquí a la tabla Estumat 002, que es el código de cívica 002, lo tengo en Estumat dos veces. Tengo aquí este que está aquí y este que está acá. Ningún otro tiene 002 y dice que es el que es cédula 7 y el que termina en 14. Vamos a verificar esto aquí. El que termina en 14 es Luisa y el que termina en 7, el que es cédula 7 es Carlos. Y la consulta me dijo que es Luisa y Carlos. ¿Ok? Entonces yo puedo hacer ese tipo de consultas que son entre varias tablas. Solamente aquí hay 3 tablas y tengo esas consultas que están ahí. De la misma manera yo pude haber preguntado cuáles son las materias que da un estudiante en particular. De repente yo quiero conocer cuáles son las materias que da Fernanda. Vamos a ver si Fernanda da alguna materia. La cédula 6 no la puse, no da ninguna materia. Vamos a ver el cédula que termina en 9999, tampoco lo puse. Vamos a ver acá, a este que está acá, 478, yo creo que sí lo puse. Ajá, aquí está, tiene 2 materias. Entonces vamos a hacer la prueba. Ok, voy a cambiar, voy a poner el video en pausa para hacer la consulta para no gastarles más el tiempo aquí con la consulta y se las presento entonces ya editada. Recordemos la consulta, quiero los nombres de las materias que da el estudiante con cédula 4789 que da Juan. ¿Ok? Bien, aquí ya la tengo. Recordemos que la consulta era que quiero los nombres de las materias que da Juan. ¿Ok? Entonces es lo mismo. Voy a seleccionar el nombre de la materia. From, ¿de qué tabla voy a sacar los datos? De estudiante, materia y Estumat. Aunque el nombre de las materias solamente esté en Estumat, perdón, esté en materia, yo tengo que hacer las comparaciones necesarias en la tabla estudiante y en esta tabla de acá, por eso debo incluirlas. Donde, fíjense que estas son palabras reservadas, el select, el from, el where, el and es un operador. También hay otras funciones que sirven para sumar datos de los atributos, como ustedes podrán haberse dado cuenta en la monografía de SQL. Hay un montón de funciones que se pueden utilizar para comparar cadenas de caracteres, etc. Entonces, selecciona el nombre de la materia de estudiante, materia y Estumat, donde el nombre del estudiante, es decir, estudiante.nombre, sea igual a Juan. Y que además la cédula que tenga ese estudiante que tiene nombre Juan coincida con la cédula que puse en la tabla esta que está acá. ¿Ok? Y
que además cuando lo encuentre aquí, en este listado de la cédula de la tabla intermedia, le haga la comparación con la materia, obtenga los códigos que da y lo haga con la comparación con los códigos de las materias que están en la tabla materia. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el manejador de base de datos? Va a buscar, ok, me están dando Juan y dice que lo busque en la tabla estudiante. Ok, él viene aquí. Juan, Clan, encontró Juan. Él va de una vez a utilizar su llave primaria. ¿Dónde la va a utilizar? Aquí. Esa llave primaria la va a comparar con la siguiente tabla, es tu mat. No lo va a comparar, en realidad lo va a buscar a ver si existe. Entonces la cédula que acabé de encontrar la tengo que comparar con cada una de estas cédulas de aquí. Aquí no es igual, este no es Juan. Recordemos que Juan es el que termina en 478. ¿Ok? Este no es Juan, no es Juan, no es Juan, no es Juan. Aquí está Juan. Encontró el primer Juan. Como está en este registro ya, puedo utilizar este campo que está acá. Entonces este campo de acá se llama FKS2Code. Recuerden que aquí hubo un error, ¿no? FKS2Code. Ok, entonces voy y comparo a ese FKS2Code con la tabla materia.código. Tengo aquí y voy, ok, lo tengo, me da cívica, me da tal y me da tal. Eso es el recorrido que hace en realidad el manejador de base de datos.